Bienvenido a Tell Me a Story. Esta noche te voy a contar una perturbadora historia de horror que tuvo lugar en plena Ciudad de México, titulada La Ogresa de la Roma. Esta historia fue muy popular, y esto porque a lo largo de los años, la Ciudad de México ha visto ocurrir por sus calles todo tipo de historias, algunas tan conmovedoras como memorables, pero otras tan oscuras y macabras que difícilmente podrían borrarse de su memoria, por más que pasasen los años. Durante la década de los años 30, se dieron a conocer una serie de crímenes que cambiarían la vida de sus habitantes para siempre, y darían vida a la tenebrosa leyenda que te voy a contar. Así que, ponte cómodo. Felicita Sánchez Aguillón era una mujer originaria del estado mexicano de Veracruz. Cuando concluyó con sus estudios de enfermería, Felicita se casó con Carlos Conde, un hombre con el que tendría un matrimonio tormentoso. En 1930, la enfermera se separó y emigró hasta la Ciudad de México, donde se inició en el repugnante negocio del tráfico de menores. En aquel tiempo, muchas madres solteras e incapaces de mantener a sus hijos se citaban con ella para regalarle a sus bebés. Felicita los vendía entonces a parejas adineradas que eran incapaces de procrear sus propios hijos. Este nuevo modus vivendi le permitió acumular tanta riqueza que poco después la mujer se trasladó a un amplio departamento en la colonia Roma, una de las más populares de la capital. Allí compartía la vivienda con otra mujer trabajadora, a la cual solo la veía por las noches. Esto le concedió la oportunidad ideal para dar rienda suelta a sus atrocidades, empleándose como partera. Normalmente, Felicitas atendía a las señoras de buena familia, que se quedaban embarazadas y no querían tener a sus bebés. Ellas le pagaban generosamente por sus servicios, al ayudarlas a interrumpir sus embarazos. Sin embargo, no se podían imaginar que lo que hacía esta mujer era mucho peor que solo abortos clandestinos. Un día, los vecinos de Felicita notaron que algo extraño ocurría con las cañerías. El agua se estancaba con demasiada frecuencia y un olor pestilente salía desde el departamento de la partera. Francisco Páez, dueño de una tienda de comestibles que se encontraba en el primer piso del edificio donde vivía, llamó a los plomeros para que destaparan la alcantarilla. Lo que encontraron dentro los dejó helados. Había en el interior una masa de carne, sangre y materiales como gasas y algodones, detrás de la cual se ocultaba un diminuto cráneo humano. De inmediato, las autoridades sospecharon y entraron por la fuerza a la casa de Felicitas, solo para descubrir que ella ya se había escapado. En su piso encontraron ropa de bebé, huesos humanos, velas y agujas, y además múltiples fotografías de niños a los cuales ya había asesinado, acuchillándolos y descuartizándolos para acto seguido tirar sus desechos por el drenaje. Tal había sido el destino de decenas de bebés y niños pequeños, a los cuales no había podido lograr vender como antaño. A partir de los descubrimientos de estos crímenes tan horrendos, a Felicita se la conoció como la Ogresa de la Roma, una de las mujeres más sádicas y perturbadoras que ha existido en México y América Latina. Esa fue la perturbadora historia de la noche. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, pues te seguiré contando historias de terror mexicanas durante los próximos meses. Además, también puedes compartir el video con tus amigos amantes de las historias de terror. Nos vemos en el próximo video. Te deseo dulces sueños, si es que puedes dormir.